14. El Láser, con Javier Liébana. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Dios mío de mi vida. Ha pasado una semana de este momento que se produjo a eso de la 1 de la tarde. Miles y miles de personas entraban desde Marruecos a Ceuta, muchos de ellos a nado, bordeando el espigón del Tarajal. Las imágenes en aquel momento, con cientos de migrantes corriendo por las calles de Ceuta tras cruzar la frontera y otros miles formando una marea de personas en fila, esperando a cruzar ante la inacción del ejército marroquí, hacían ya entrever la crisis migratoria y humanitaria que 7 días después es una realidad. 72.000 personas entraron, 70.000 volvieron a las pocas horas, según las cifras que ha dado el gobierno, aunque Ceuta mantiene que entre 3.000 y 5.000 permanecen todavía en la ciudad autónoma. Hombres, mujeres y niños. En el intento murieron al menos 140 personas, 80 en el lado español. De los cuales se ha practicado la autopsia a 79 de ellos y esta mañana pues se le practicará la autopsia al cadáver número 80. Es un proceso complejo porque nosotros, yo estaba por ejemplo a pie de orilla el día que empieza el salto masivo, viendo lo que nos estábamos encontrando. Yo ya sabía que esto iba a suponer, o preveía, que iba a haber un número de víctimas mortales que iba a superar mi capacidad de respuesta como instituto, y que íbamos abocados a un suceso pues con víctimas múltiples. Manuel Aparcero, con el que hemos hablado esta mañana en Hoy por Hoy, es el director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta. Manuel estaba a pie de playa haciendo el levantamiento de los primeros cadáveres, pero cuando vio la avalancha que se estaba produciendo y que los médicos estaban desbordados, se echó a intentar salvar la vida de los que llegaban por el mar. Era dramático. Veías cómo muchas personas ya venían fallecidas, pero también veíamos cómo llegaba gente prácticamente en fase agónico-terminal, en parada cardiorrespiratoria, que algunas se pudieron revertir y en otros casos donde las maniobras de reanimación no fueron infructuosas y se procedió al fallecimiento. Había escasez de médicos asistenciales por la magnitud de lo que estábamos viendo y entonces, claro, yo como médico forense, pero aparte como médico, pues ayudé a compañeros de Cruz Roja y otros voluntarios y reanimamos a un par de personas, creo. Manuel le ha contado a Pedro Blanco que siendo forense está acostumbrado a la muerte, pero que nadie está preparado para vivir una situación así. Realmente nadie creo que esté acostumbrado a manejar una situación de este tipo. Lo que ocurre es que en ese momento uno se pone en modo automático y entonces tienes que dejar un poco los sentimientos al lado porque si no nos tiramos. ¿Cómo está consiguiendo tirar estos días usted? Pues estoy consiguiendo tirar con la conciencia muy tranquila y con el sentido de la responsabilidad de que estamos intentando hacer lo mejor posible para todos los familiares de esas víctimas, para que se proceda a su identificación lo antes posible y para que se pueda cerrar esta página ya y los familiares pues hagan el duelo. Nunca se había enfrentado a una situación así, entiendo. No, y espero que no me vuelva a enfrentar. Y es posible que tanto él como muchos de sus compañeros, ha dicho, necesiten ayuda psicológica cuando todo esto termine, aunque no ha descartado que aparezcan más cadáveres. Esta es otra de las caras que exigen que lo que ha ocurrido se llame por su nombre: crisis humanitaria. Esta mañana la Guardia Civil ha explicado que la oficina habilitada ha recogido 32 denuncias de desaparición y una semana después la ciudad autónoma se centra en 2 objetivos. El primero es localizar y tratar de devolver a Marruecos a los adultos que se han quedado en la ciudad, pero también censar a todos los menores migrantes que continúan, muchos de ellos, malviviendo en las calles. Son ya más de 1.000 los menores identificados, pero se espera que esa cifra siga subiendo. ¿Cuál es la imagen en las calles de Ceuta 7 días después? Javier Paredes, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora observamos como decenas de migrantes mayores y menores de edad deambulan por el centro de la ciudad buscando qué poder comer. Se sitúan a las puertas de los supermercados y preguntan a muchas personas que se encuentran por la calle. Una imagen que sin duda choca mucho con la vivida en la jornada de ayer. Como si nada hubiese pasado, miles de ceutíes abarrotaban estas mismas calles del centro acompañando a la Virgen de África en su tradicional procesión por la ciudad. Muchas siguen siendo las preguntas, gracias Javier, como ¿por qué España no pudo anticipar esta crisis? O ¿cómo se explica la inacción del ejército marroquí al otro lado de la frontera si las relaciones están, según ambos gobiernos, en un gran momento? Sobre esta coordinación, desde esta mañana estamos contando en la SER que el CNI le da total credibilidad al llamamiento que está circulando en redes para una nueva entrada masiva en Ceuta el día 15, aunque fuentes de seguridad del Estado no descartan que ante el impacto mediático que está teniendo esta nueva convocatoria se adelante.
Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el CNI da plena credibilidad a ese nuevo llamamiento que circula por redes, donde se jalea a participar en una campaña de reclutamiento activo para organizar una nueva entrada masiva en Ceuta. Según fuentes de inteligencia consultadas por ASER, esta nueva acción es similar a la que ya se gestó a finales de julio, incluso nos dicen más intensa por el volumen de mensajes que circulan, la mayoría basados en rumores y en bulos. El Servicio de Inteligencia Español lleva días rastreando las redes sociales. Hay agentes monitorizando al detalle cada uno de los grupos de Facebook, de WhatsApp y también los principales perfiles de TikTok que han detectado. La fecha prevista, como dices, es el 15 de agosto, pero puede ser un señuelo porque estas fuentes no descartan que los ideólogos traten de adelantar sus planes y buscar otro momento en el que haya menos atención. Desde el Ministerio del Interior mantienen que disponen de todos los recursos necesarios para hacer frente a cualquier situación que pueda producirse en la frontera, pero la clave sigue siendo Marruecos. Las fuerzas de seguridad del Estado confían en que esta vez sí el gobierno marroquí colabore para frenar y abortar de origen otro hipotético intento de cruzar a nado por el Tarajal. Gracias, Baño. Marruecos, que de momento ha procesado ya a 86 personas por supuestamente tener algo que ver con lo ocurrido la semana pasada. Sara Aranda. La justicia marroquí ha empezado a depurar responsabilidades. La Sala de lo Penal del Tribunal de Apelación de Nador ha condenado a 11 personas. Según datos del Ministerio de Justicia marroquí, se enfrentan a penas de cárcel de hasta 6 meses y multas de hasta 1.000 euros por su presunta implicación en el cruce masivo de migrantes a Ceuta. Otras 41 personas, entre ellas 2 menores, han sido puestas a disposición del Tribunal de Primera Instancia de la ciudad a la espera de condena. Se les acusa de desobediencia, uso de armas, agresión a funcionarios públicos o vandalismo. En Tetuán, otras 34 personas, de ellas 5 menores, han sido llevadas a los tribunales por actos violentos y otros delitos relacionados con el cruce irregular. La justicia marroquí asegura que ha ampliado la investigación para perseguir a los promotores de la inmigración irregular por redes sociales y aplicaciones de mensajería. Pues 2 son los focos hoy para tratar esta situación en Ceuta. El primero es la videoconferencia que está manteniendo el Parlamento Europeo desde hace más o menos media hora a petición del Partido Popular y que es más bien una nueva maniobra de presión contra el gobierno. En ella están participando el comisario europeo de Interior y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aunque no ha acudido nadie del Ejecutivo. ¿De qué está dando de sí esto hasta el momento? Sara, cuéntanos. Bueno, pues lo primero de todo apuntar que esta es una reunión extraordinaria en la que han rechazado participar los ministros Fernando Grande Marlaska y El Massaid. Ya ha intervenido el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que ha calificado de invasión lo ocurrido la semana pasada. Asegura que la crisis en Ceuta no ha terminado, aún hay entre 3.000 y 5.000 migrantes en la ciudad y que, sobre todo, el ambiente que hay entre los ceutís es de miedo a que vuelva a repetirse. Se ha puesto en evidencia ante los ojos del mundo que somos extraordinariamente vulnerables, que nuestra seguridad e integridad están en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía. A esta hora continúa esa reunión en la que también ha intervenido el comisario europeo de Migraciones, que ha destacado que lo ocurrido en Ceuta ha sacudido la política de todo el continente y que ha puesto a prueba la resiliencia y la seguridad de las fronteras europeas. Sara, gracias. Gracias a ti. La otra imagen se va a producir esta tarde en el Palacio de Marivent, en Palma. Allí el rey Felipe VI va a recibir al propio Vivas. Después de producirse esta crisis, el rey escribió en una carta que estaba indignado y exigió que se tomaran medidas para que esto no volviera a ocurrir. Además, hay un dato llamativo. Desde que empezó su reinado hace 12 años, los únicos 2 lugares que no ha visitado Felipe VI son Ceuta y Melilla. Radio Mallorca, Mamen Municio. La audiencia a la que ha sido convocado Vivas tendrá lugar en la que es la residencia de los Reyes cuando pasan sus vacaciones en Mallorca. Una reunión de la que hemos podido saber, el presidente de Ceuta va a trasladar al rey la situación de emergencia que vive la ciudad una semana después, las dificultades para atender sus consecuencias y cómo se está muy lejos de la normalidad todavía. Aprovechando su desplazamiento a Palma, Vivas también se ha reunido, lo ha hecho a la 1, con la presidenta del Gobierno Balear, con Marga Proens, en Consolat de Mar. Proens le ha trasladado a su homólogo ceutí su preocupación y reconocimiento a la respuesta ofrecida por las instituciones y sociedad de Ceuta, aunque recordemos, el Gobierno Balear en todo momento, eso sí, se ha mostrado contrario a asumir nuevos traslados de menores derivados de esta llegada masiva, alegando la saturación de la red de protección balear y falta de recursos. Veremos a ver qué expone Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta del Partido Popular. Lleva todos estos días pidiendo solidaridad a las comunidades para que acojan a los más de 1.000 menores migrantes que están en la ciudad autónoma, muchos viviendo en las calles. Solidaridad que Vivas le pide especialmente
desentiende a sus compañeros de partido. Recordemos que de las 19 comunidades autónomas, 11 están gobernadas por el Partido Popular, además de la propia Ceuta y Melilla. La predisposición autonómica del Partido Popular está siendo distinta en función de una variable que es la extrema derecha. Ayer, por ejemplo, escuchábamos a Galicia con un tono mucho más colaborativo que, por ejemplo, Aragón. Y es que los gobiernos que conforman PP y Vox, aunque han dicho que van a cumplir con la ley, van a mantener la asfixia a los migrantes que han pactado en sus acuerdos de gobierno. Nuestra compañera Adriana Jordán ha repasado qué dicen esos acuerdos. Sí, PP y Vox están haciendo equilibrios, cumplir con la ley, pero oponerse. Dicen que van a someterse a la legalidad y eso les obliga a asumir el reparto de los niños que han entrado por Ceuta en las comunidades autónomas en las que gobiernan. Elías Bendodo, José María Figaredo. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partido Popular siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también. No nos equivoquemos, aquí todo el mundo va a cumplir la ley. Están aquí diciendo, no se va a cumplir. No, vamos a cumplir la ley. Pero detrás de esto hay matices. En Vox juegan con la interpretación. Creen que la responsabilidad del gobierno es devolver a los menores con sus padres o mandarles a Marruecos. Y avanzan que desde sus ejecutivos van a utilizar todos los mecanismos que tienen en su mano, como pactaron en los acuerdos de gobierno en 4 comunidades autónomas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Oponerse totalmente al reparto. Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo. En el PP hablan del respeto a la ley y rebotan la responsabilidad al Ejecutivo Central. Del Partido Popular lo que decimos es que todos los que han entrado ilegalmente, legalmente tienen que irse, todos. Y este problema que ha generado el Gobierno, que lo resuelva el Gobierno. Juegan con la interpretación, con la falta de claridad, pero sí asumen que esta situación es diferente, porque un Real Decreto les obliga a acoger, mientras en este baile de discursos, PP y Vox alejan la ruptura de sus gobiernos. Adriana, gracias. Una ultraderecha que hoy, aunque con argumentos muy diferentes, coincide con Sumar y Podemos. Porque Vox ha registrado otra proposición no de ley en el Congreso para que se revise la participación de Marruecos en el Mundial, que organizarán también España y Portugal. Ayer, el medio The Time publicaba que el presidente de la FIFA, Infantino, le ha ofrecido a Marruecos que se celebre allí la final de esta Copa del Mundo. Pero en el Gobierno se desmarcan de cualquier propuesta que incluya excluir al país africano. Julia Molina. Sí, son ya 3 los grupos que piden excluir a Marruecos del Mundial: Sumar, Podemos y ahora Vox. En la izquierda creen que el país vecino no respeta los derechos humanos y que por tanto no debería ser anfitrión. El diputado de Izquierda Unida, Nahuel González, estuvo anoche en el larguero. Nosotros lo que pensamos es que no se puede coorganizar un mundial con un país que no respeta los derechos humanos, como es el Estado marroquí, la monarquía marroquí ahora mismo, que es reiterado el tema del pueblo saharaui, el tema del RIF y por supuesto el tema de utilizar a personas vulnerables, a personas humildes que no tienen nada como recurso geopolítico para presionar. En Vox hablan en términos bélicos, piden la exclusión de Marruecos por lo que califican como actos de guerra contra España. En su texto también instan al gobierno español a oponerse a que la final no se celebre aquí. Anoche la ministra de Educación y Deporte, Milagros Tolón, dijo en Hora 25 que España lo merece, pero que la decisión es de la FIFA, y se desmarcó de la petición de Sumar, de su socio de gobierno. Estamos en un gobierno de coalición, a veces tenemos diferencias en este caso, y como gobierno apostamos por supuesto por este mundial que ya estamos organizando y que además va a ser una imagen importante de país. El PP, que estos días ha evitado criticar a Marruecos, todavía no ha marcado posición sobre si apoyarán o no alguna de las iniciativas de Sumar o de Vox. Esta noticia que adelantaba ayer este medio británico la han negado ya tanto la FIFA como la Federación Marroquí. De momento aseguran que no está decidida la sede de la final, tampoco tiene pinta de que vaya a ser en el Estadio da Luz de Lisboa, pero es relevante el acercamiento que ya comentábamos ayer de Infantino y de Donald Trump a Marruecos. ¿Pero por qué este acercamiento? Pues al margen de cuestiones geopolíticas que van mucho más allá del fútbol, Infantino está en una posición débil y necesita apoyos pues para seguir siendo presidente. Director de SER Deportivos, Pacojo, buenas tardes. Hola Javi, buenas tardes. Es evidente que Infantino ha medido mal sus fuerzas tras el Mundial de Estados Unidos. Sintiéndose fuerte tras el campeonato, el presidente de FIFA amagó con privatizar los siguientes mundiales y tanto el global de las federaciones europeas como las americanas tumbaron esa propuesta. Eso dejó a Infantino en una situación de debilidad al frente de un organismo que tiene elecciones el año próximo. Es decir, que ahora está en plena precampaña electoral. De ahí que cada movimiento se ha observado con lupa para la presidencia de una organización que en el fondo tiene la potencia y la influencia de un país. Por eso, su reunión en Marruecos, que es sede FIFA desde hace solo un año, ha desatado todas las especulaciones, incluida la de ese intercambio de apoyo de todas las federaciones africanas a cambio de la final del Mundial 2030 en Casablanca, algo desmentido por FIFA, por Marruecos y que no consta en la Federación Española de Fútbol. Es más, es difícil entender
cómo cambiaría el sentido del voto de federaciones como Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zimbabue o Mozambique, una final que se disputaría a más de 6.000 kilómetros de distancia. Aún así, si juntamos ahora mismo fútbol y política, Marruecos, Infantino y la sombra de Trump en la misma frase, ninguna opción se antoja completamente imposible. Paco, gracias, hasta ahora. Hasta ahora. Es el minuto de silencio que se ha producido esta mañana en Murcia por el último asesinato machista en España. Ocurrió en un centro comercial. El asesino tenía antecedentes por malos tratos sobre ella y contaba con una orden de alejamiento. Ha dejado sin madre a una niña de 5 años. Horas antes, en una casa cuartel de la Guardia Civil en Llanes, un exagente entró y mató a tiros a su exmujer que estaba allí trabajando. Este otro asesino después fue abatido por otros compañeros. Tenían 3 hijos. Laura Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Son en total 35 las mujeres asesinadas en lo que va de año en España. Es el peor dato a estas alturas desde el año 2021. Sí, es el peor dato anual de los últimos 5 años. 35 mujeres asesinadas desde que comenzó 2026. Las últimas 12 víctimas, una tercera parte en lo que llevamos de verano, en los meses de junio, julio y estos 6 días de agosto. Desde 2003, desde que hay registros, han sido asesinadas por esta violencia 1.376 mujeres. Además, Interior tiene ahora mismo detectados en el sistema Biogen casi 105.000 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que más de 1.100 están en riesgo alto y 14 en riesgo extremo. La mitad de todas estas mujeres con protección tienen hijos menores a su cargo, menores que según el sistema Biogen también están en riesgo. 1.600 se incluyen en esa franja, 150 niños en riesgo alto y 3 en riesgo extremo. En lo que llevamos de año, estos asesinatos machistas dejan a 26 menores de edad huérfanos. El mayor número de casos activos en estos momentos en España está en Andalucía con casi 30.000. Laura, volvemos a ver 2 casos en los que había medidas judiciales y es especialmente desesperante el caso de Llanes porque se trata de un hombre que es capaz de entrar en un cuartel de la Guardia Civil y coger una pistola pese a que acababa de ser expulsado del cuerpo. Sí, este ex guardia civil al que su expareja Laura, la mujer asesinada, denunció en 2019, estaba suspendido de empleo y sin arma reglamentaria desde entonces, desde hace 7 años. Es el protocolo que sigue la Guardia Civil cuando existe cualquier tipo de denuncia sobre un miembro del cuerpo hasta que hay una sentencia firme. Según nos explican desde el Instituto Armado, una vez que este hombre había sido condenado en firme por violencia machista, justo esta semana se le comunicó su expulsión de la Guardia Civil. Estaba destinado en la comandancia de Zamora desde hacía ya varios años, antes incluso de esa denuncia por malos tratos. Quedan huérfanos 3 hijos, un chico de 18 y 2 niñas de 14. Ambos estaban en el sistema Biogen, pero algunas medidas que habían estado en vigor, como orden de alejamiento, pulsera antimaltrato, ya no estaban activas. Él se fue a Llanes, violentó la taquilla de un agente, le quitó el arma y se fue directo a por ella. Sigue herido un tercer agente que intentó ayudar a la víctima. El agresor murió después en la ambulancia por los disparos que recibió de los compañeros de Laura para intentar repelerle. En el caso de Murcia, la víctima también estaba en Biogen. El agresor tenía una orden de alejamiento de 500 metros y ella contaba con custodia de la policía local, que le hacía un seguimiento continuo. Un seguimiento, Javi, que a todas luces no ha sido suficiente. Claramente, Laura Gutiérrez, gracias. A ti. Desde este martes, Vox se hace cargo en Andalucía del servicio para valorar a víctimas de violencia de género. Es decir, es ya la extrema derecha negacionista de la violencia machista la que decide quiénes son víctimas y quiénes no. Esta mañana, en Hoy por Hoy, la presidenta del Foro Feminista de Sevilla ha asegurado que esta cesión del presidente andaluz, Moreno Bonilla, es una más que demuestra que está desmantelando todo el sistema. Estamos hablando de un recurso que es eminentemente político y, por tanto, darle ese instrumento a un partido que niega la violencia de género nos parece de una irresponsabilidad gravísima y que, por tanto, se ha puesto al servicio de ese pacto y de que Moreno Bonilla tenía que ser sí o sí presidente de la Junta de Andalucía con el gobierno con Vox. Pues se han negociado los derechos de las mujeres. Ante esto, el Ministerio de Igualdad ha pedido esta mañana una reunión urgente con Moreno para tratar este asunto. Redacción en Andalucía, Fernando Pérez Monguió. La ministra de Igualdad ha solicitado por carta al presidente andaluz una reunión urgente porque entiende que trasladar esas competencias a los negacionistas puede comprometer la adecuada gestión y también añade el destino de los fondos vinculados al Pacto de Estado contra la violencia de género. Por ello, Ana Redondo pide a Juanma Moreno que reconsidere una decisión que transmite falta de compromiso a las víctimas. Al respecto, la presidenta del Foro Feminista de Sevilla, Teresa García, denunció esta mañana en la SER las consecuencias reales y no solo administrativas de que la Consejería de Justicia, en manos de Vox, vaya a gestionar las unidades de valoración integral de la violencia machista. Estamos hablando del Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía, estamos hablando
de la reorganización de las unidades en justicia que van a estar pendientes de todo lo que tiene que ver con violencia de género, decidir las prioridades presupuestarias, también, reducir los recursos humanos y materiales que están dedicados a esa tarea. Recordemos que Andalucía es la comunidad con más asesinatos machistas en los 2 últimos años y que el Ministerio del Interior tiene detectados casi 28.000 casos activos de víctimas en Andalucía, el 26% de todos los que hay en España. Además, en Madrid está a un paso de sentarse en el banquillo la presidenta de la Federación Madrileña de Municipios y también alcaldesa de Alcalá de Henares, la popular Judith Piquet. Esto después de que se haya filtrado un atestado policial con el que supuestamente ella trataba de echar un capote a Isabel Díaz Ayuso, que había relacionado la llegada de migrantes con la inseguridad en las calles. La información la ha adelantado nuestro compañero Alfonso Gea. El Tribunal de Instancia número 2 de Alcalá de Henares da por finalizada esta investigación contra la primera edil alcalaína y transforma la pieza de diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que significa que ya no está investigada, sino procesada, y únicamente será un tribunal integrado por 3 magistrados los que decidan durante el juicio si es culpable o inocente. En su resolución, este órgano judicial detalla cómo se ha perpetrado este delito de infidelidad en la custodia de documentos, con un único objetivo que recoge este auto con las propias palabras de la alcaldesa: hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa y hay que trasladar esto a Madrid. Una estrategia que intentaba parar la polémica por las palabras de Ayuso, que días antes, en una visita a la ciudad complutense, había vinculado inmigración con delincuencia sexual. Por cierto, que hoy ha hablado por primera vez el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, después de que Isabel Díaz Ayuso dijera ayer que solo a él le correspondía dar las oportunidades de explicaciones sobre el ático de lujo de más de 6 millones de euros comprado con dinero público en pleno Chamberí. Miguel Ángel Jardía, lejos de dar alguna explicación, ha desviado el tema. 2:51, cada vez hay menos alumnos en las aulas. Lo contamos en un minuto. Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Perdona, ¿tendrías sitio para 2? Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza. Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y ya está. Que falta nada para el sorteo. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. Hora 14. Javier Liébana. La educación española ha perdido 67.000 alumnos. Son datos que les ofrece hoy la SER y que se explican en gran parte en que cada vez hay menos niños. El descenso, eso sí, se ha visto contenido por el alumnado que viene del extranjero, Laura. Sí, es el segundo año consecutivo en el que la crisis demográfica se nota en las aulas. Bajan sobre todo los alumnos de primaria, 50.000 menos, de secundaria 24.000 menos y en la etapa de 3 a 6 años. El empuje de la inmigración contiene esta caída. Los alumnos de origen extranjero representan ya al 13% de todo el alumnado de este país, aunque los expertos advierten de que el sistema necesita más recursos para poder atenderles. Miguel Recio. La tasa de abandono educativo temprano de los extranjeros triplica en el año 25 a la de los nacionales. Por tanto, hace falta medidas de apoyo a los centros en el que se escolariza alumnado extranjero de origen inmigrante. Sigue creciendo por contra la escolarización de los más pequeños de la etapa de 0 a 2 años, supera por primera vez el 50% y marca un máximo histórico. Crece también el alumnado de formación profesional, que alcanza un récord de 1,2 millones de estudiantes. La pérdida demográfica, que es una realidad, aunque en España estamos muy cerca de alcanzar los 50 millones de habitantes. El INE ha publicado hoy los datos del mes de abril, en el que la población se sitúa en 49.687.120 habitantes. Esto debido al incremento de personas nacidas en el extranjero, que tienen la nacionalidad, porque el número de las nacidas en España ha caído.
La AEMET alerta del alto riesgo de incendio que hay el próximo miércoles 12 de agosto, que es el día del eclipse. Esta mañana se ha reunido el Comité Estatal de Protección Civil con Marlaska a la cabeza. Se van a desplegar más de 30.000 agentes. Marina Fernández. Para que nos hagamos una idea, son más del doble de los que se han encargado de la seguridad durante la reciente visita del Papa, que es el mayor despliegue hasta la fecha, y 5 veces más efectivos que los que vigilan la operación especial de tráfico, por ejemplo, de una Semana Santa. 33.600 agentes de la policía y sobre todo de la Guardia Civil movilizados para un solo evento, eso sí, en una zona muy amplia de actuación, pero para el que Interior prevé entre 1,8 y casi 3 millones de desplazamientos en la franja de totalidad del eclipse. La movilidad preocupa, claro, pero Marlaska ha puesto el acento en el riesgo de incendios, porque hay, confirma Interior, numerosos puntos de observación en los que el riesgo de incendio es muy alto. Advertencia que se suma a la de AEMET, como acaba de explicar a la SER su portavoz Rubén del Campo. Ya podemos adelantar que en estos próximos días, en general, las temperaturas van a subir y esto va a provocar que también se incremente el peligro de incendios, que la próxima semana, la semana del eclipse, será muy alto o extremo en amplias zonas de nuestro país. Un puesto de mando unificado en el Centro Nacional de Emergencias va a coordinar todo el operativo, no solo el día 12, también los días previos, en tierra y en el mar, en el Mediterráneo y en el Atlántico, donde 20 embarcaciones del Servicio Marítimo van a garantizar la seguridad de quienes disfruten del eclipse sobre el mar. El eclipse, que según los datos que maneja el Ministerio de Economía, va a tener un gran impacto económico. Va a reportar más de 347 millones de euros, fundamentalmente por el turismo. Sira Valdés. En la franja donde se verá el eclipse, la ocupación será mucho más elevada que otros veranos. Está toda la provincia y sobre todo los núcleos así más principales, León, Astorga, Ponferrada. Está todo absolutamente, no sé si al 100%, pero al 97% seguro. En el de Carlos Vega, el Hotel Aduana en Astorga, las habitaciones libres vuelan. Hubo una cancelación de una habitación hace cosa de 3 semanas y tardó literalmente en cubrirse 30 segundos. Una imagen que se reproduce en todos los territorios agraciados por el eclipse. En Soria ocurre lo mismo y en Teruel... hará 4 o 5 meses. Hace meses que hoteles como el Alameda Centro colgaron el cartel de completo. Y es que, según cálculos del Ministerio de Economía, el eclipse atraerá esta semana a casi 450.000 turistas que sin él no se habrían decantado por pasar sus vacaciones en estas regiones. La mayoría son españoles que se irán a otra provincia a disfrutar de este fenómeno astronómico tan especial. Pero también se espera que vengan más de 160.000 extranjeros y todo ello aportará, como dices, más de 347 millones a la economía nacional. Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% adicional en electrodomésticos de marcas como AEG, Teka, Hisense, DeLonghi, Roborock y Philips. Son las ofertas límite. Solo 4 días. Del 6 al 9 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. Hora 14. Javier Liébana. Ucrania ha lanzado el mayor ataque sobre Rusia desde el inicio de la invasión hace 4 años. Victoria García. Es la respuesta al ataque ruso de ayer contra Ucrania, también de récord. Se lanzaron 24 misiles balísticos. Ucrania se quejaba ante la OTAN que no ha podido derribar ninguno de esos misiles rusos, aunque sí derribaron 98 de los 115 drones que también lanzó Moscú, metidos en una dinámica de guerra diferente porque desde la línea de frente está todo paralizado. El general Dushiyev de Ucrania confirmaba que tienen suficiente material balístico para responder a Rusia, pero en lo que se refiere a defensas antiaéreas, las llamadas Patriot, van escasos, piden ayuda a sus socios internacionales. La OTAN está trabajando para proporcionarle a Ucrania esas defensas aéreas que necesita con urgencia, según declaró el secretario general del organismo atlantista tras reunirse con Zelensky. Y muchos recordarán esa pareja de alfombra roja que hicieron en los años 90 Cindy Crawford y Richard Gere. Ellos no tuvieron hijos, pero sí por separado. Ahora los de uno y los de otro se unen en la serie que se estrena hoy en Disney+. Se llama The Sharks. Lucía Bermúdez. Richard Gere y Cindy Crawford fueron una de las parejas más glamurosas de Hollywood. Ahora sus respectivos hijos comparten pantalla en la nueva serie de Ryan Murphy, The Sharks, basada en la novela del autor de American Psycho, que retrata la parte más oscura de los adolescentes ricos en Los Ángeles de los 80. ¿Hay sexo?
Sí. También se estrena en Apple TV la 4ª temporada de Ted Lasso, donde tendrá que entrenar al equipo femenino de Richmond. La vida es mucho más que ser futbolista. De Netflix se despide Muertos S.L., que culmina con su 4ª y última temporada, que arranca con la incógnita de quién dirigirá el tanatorio. Me gustaría una voz divertida. A la misma plataforma aterrizan la segunda parte de 100 años de soledad y la 4ª entrega de la serie juvenil Mi vida con los chicos Walter. ¡Igualdad para todos! Pero hay más que destacar esta semana, como el estreno en Disney Plus del anime La Jedi número 9 y en Prime del drama adolescente Sterling Point. Pues se quedan con Ser Deportivos. Nosotros volvemos mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Adiós.